Muy bien, un repaso de la columna anterior. Sí, de la columna breve. anterior. Estuvimos viendo la cuestión de la laringe, el funcionamiento de los pliegues vocales. Ahí hablamos del nervio recurrente, que es el que separa y junta las cuerdas, los pliegues vocales y las tensa. Y hablamos de un principio físico que se llama el efecto Bernoulli, que tiene que ver, ¿viste cuando nos duchamos? Sí. Que la ducha, que la cortina del baño se te pega a veces en el cuerpo. Ay, fobia. Eso es un efecto físico. Sí. La velocidad del agua, dentro, más un poco la temperatura dentro del cubículo, esa velocidad hace como una aspiradora. Ay, Dios. Lo mismo sucede cuando van dos camiones en la ruta y pasan bien y se arma ahí una... Bueno, ese efecto es lo mismo que ocurre en la laringe, en los pliegues vocales. Bien, para explicar eso. Bien. Pero lo que ocurre en la ducha, sí. Wow. Claro, el mismo efecto. El mismo efecto. Wow. Ahí está. Bueno, entonces la intención de hoy es, vamos a hacer una distinción muy técnica, pero no tanto, entre voz y lenguaje. ¿Qué creen que es la diferencia? El lenguaje, hay un proceso cognitivo de por medio y la voz Es algo más técnico. es algo más físico. Ajá. Y el lenguaje implica también eso, pero es un conjunto, parece más complejo. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar. Van orientadas. La verdad que van vamos. orientadas. Estamos bien Muy rumbeadas, bien, bien van rumbeadas, sí, rumbeadas. ya tienen- El año que viene hacemos la columna están, nosotros. sí. Ya. Pero, por ejemplo, pensaba en esto que vamos a hablar, incluso en el teatro define estéticas, esta diferencia entre voz y lenguaje, define estéticas. Tiene que ver con la cultura, el lenguaje. Sí. La voz, técnicamente es igual en todo el mundo. Ahora el lenguaje, no, Sí. me parece. La voz es sonido. Claro. Lo que La sería voz la es voz sonido. es sonido. Claro, puede ser una onomatopeya. Que Entonces, no tiene... claro, ahí vamos a hablar hoy de algunas cuestiones primitivas que tiene el ser humano, Ujú, desde como mamífero, ujú. ¿sí? Que la tendríamos todos los seres humanos, más allá de esto que dice el apoyo a la cultura. Entonces, solemos creer que la voz existe únicamente para transportar palabras. Pensamos que nuestro sonido es un repartidor de delivery que va al moto y que lo único que le importa es el paquete que lleva adentro, el mensaje Ahí va. racional, ¿sí? Ese concepto, esa idea que dictó el cerebro, como decías vos. Pero la realidad es exactamente al revés. La voz nació muchísimo antes que el lenguaje. La voz es anterior al diccionario, es anterior a la razón y por sobre todas las cosas es un hecho puramente corporal, biológico y energético. Y entonces vamos a tratar de pensar y desarmar un poco este concepto para entendernos mejor. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Ese viaje va a ser tanto en la historia de la humanidad como en nuestra propia historia personal. Antes de que los seres humanos inventáramos las lenguas, los idiomas o la gramática, ya nos comunicábamos a través del sonido puro. Nos avisábamos del peligro con un grito, manifestábamos el dolor con un quejido, celebrábamos un encuentro con una exclamación. Éramos, y seguimos siendo entonces, animales sonoros. Si miramos nuestra propia biografía, pasa exactamente lo mismo. Cuando llegamos al mundo, no nacemos hablando español, inglés o un idioma particular. Llegamos sin palabras. Sin embargo, nadie podría decir que un bebé recién nacido no se comunica. Un bebé no necesita saber articular una sola palabra para expresar entonces de manera perfecta y contundente su hambre, su miedo, incomodidad, felicidad. Y entonces, bueno, ¿cómo lo hace? A través de la voz. La voz pura, descarnada y directa que sería el sonido. Ese sonido inicial, antes de que intervenga la mente, para empaquetarlo en palabras, es una manifestación directa de nuestra energía vital y de nuestro estado emocional. En el trayecto de la evolución, el lenguaje vino después a poner un orden, a etiquetar las cosas, a construir conceptos. Y ahí podríamos hacer la siguiente metáfora. Si el lenguaje es un ropaje de la mente, los idiomas por ejemplo, la voz sería la piel desnuda del cuerpo. Y de hecho, en este sentido, a veces hay unos, me parece que eran antropólogos, que hablaban que la cultura es algo que se nos impone. Total. El lugar donde nacemos, donde caemos, va a ser lo que nos impone un determinado contexto cultural, una determinada lengua, la primaria sobre todo, luego obviamente cómo hablan nuestros padres, ¿no?
el contexto inmediato, la socialización primaria, luego la secundaria y demás. Entonces, hay un grupo de manifestaciones vocales que compartimos todos los seres humanos del planeta, sin importar la cultura, el idioma o la época en la que hayamos nacido. Son momentos exactos donde el lenguaje colapsa, ¿sí? La razón se corre y la voz pura recupera el trono. La ciencia demuestra que estas expresiones son prelingüísticas. Aparecen en los bebés muchos antes que las palabras y que tienen una base anatómica profunda en nuestro cerebro subcortical. Son tan universales que una persona sorda de nacimiento que jamás escuchó una carcajada o una persona ciega que nunca vio un rostro llorar, ríen y lloran exactamente igual que cualquier otra persona que posee esos sentidos. No lo aprendieron por imitación cultural. Está grabado en el ADN. Es la biología pura hablando a través del cuerpo. Y suelen agruparse en una trilogía muy célebre que son el llanto, el suspiro y la risa. Iba a decir eso, ¿no? El suspiro profundo cuando te asustás, ¿no? Hacer y agarrarte, llevarte la mano como al tórax, digamos, ¿no? Al pecho. Entonces lo que va a decir acá esto que armé, dice, empecemos por el suspiro. Es un mecanismo fisiológico que cumple una función homeostática, es decir, equilibra nuestro organismo, reiniciando, que esto lo busqué porque yo no lo sabía, los alvéolos pulmonares y calmando el sistema nervioso. Y ahí entonces encontré que había toda una explicación fisiológica de cómo en un momento determinado los alvéolos son como saquitos de aire, que medio como que colapsan, ¿no? Llega un momento como que se vacían. Y el suspiro es como que los vuelve a activar. Imagínenlo así. Si no, lo googlean y lo van a encontrar mucho mejor explicado. Físicamente es una inhalación profunda seguida de una exhalación larga, floja, audible. Ocurre de manera automática cuando el cuerpo necesita soltar el lastre de una tensión física o emocional. Es el cuerpo diciéndole al entorno, necesito vaciarme para volver a empezar. El llanto. El llanto es una de las experiencias vocales más físicas y conmovedoras. Cuando lloramos, la respiración se entrecorta, ¿sí? El diafragma da pequeños saltos espasmódicos y el sonido sale quebrado, agudo, ahogado. El llanto es la voz rompiendo la armadura del cuello porque la emoción adentro ya no cabe en el molde de una palabra articulada. Nadie llora de manera intelectual. Se llora con las vísceras, con el pecho. ¿no? De hecho, ¿no vieron cuando muchos bebés, sobre todo o niños muy chiquititos, el llanto que nunca termina, que hacen un ¡ah! Y quedan como en esa... Y se quedan suspendidos y sin respirar. Bueno. Pero los grandes no lo he visto, digamos. Que carece de reglas. Yo total, quiero llorar, ¿no? Así lloro. Mira. Me detengo en el tiempo. Y en el otro extremo del mapa energético tenemos la risa. Sería una explosión de energía vital. Físicamente son exhalaciones cortas, rápidas, repetidas, que hacen vibrar todo el cuerpo, el aparato fonador. Y la risa entonces es contagiosa, porque es pura vibración que viaja por el aire e impacta en el cuerpo del otro. Total. Cuando nos reímos a carcajada, la máscara social se cae por completo. Los músculos se relajan y el sonido que sale es nuestra identidad más desprotegida y real. Sin embargo, esta maravillosa biblioteca de sonidos viscerales no termina ahí. Si miramos de cerca, vamos a compartir otras respuestas biológicas inmediatas que a veces dejamos afuera, pero que son igual de primarias. Por ejemplo, el grito de terror o dolor. Ah, claro. ¿Sí? Que es un interruptor de supervivencia ancestral. El gruñido de asco o enfado, ¿sí? Una manifestación visceral que nos conecta directamente con otros mamíferos. El bostezo, ese regulador del cansancio y del oxígeno cerebral que todos conocemos. El gemido, que expresa sin filtros el placer físico o el sufrimiento más intenso. Y hasta los pequeños sonidos espontáneos de alivio o saciedad que emitimos al comer o al descansar forman parte de todo este mapa de sonidos biológicos que sería nuestra voz. Para. Vos me estás diciendo... Yo te estoy diciendo. Que cuando termino de comerme un plato de pasta... Y te echás un buen eructo. Digo, no. Un eructo era... Porque estamos hablando del sonido. Sí, todo eso también es parte. Por eso. Te desabrollás el cinto, como decía la andricina, ¿no? Dame un tecito de boldo. Sí. Claro, después viene el tecito de boldo y la reflexión. Después cae la otra ficha. Ahí va. Bueno, entonces todas estas acciones nos demuestran que la voz, por sí sola, ya contiene
un sentido del mundo. No necesita del lenguaje articulado para conmover, alertar, conectar, para sanar. Y acá vienen algunas cosas interesantes. La voz como identidad sonora pura. ¿Se acuerdan que en un momento hablábamos de la identidad? Bueno, eso es un tema que tiene muchas aristas hoy en día, sobre todo. Cuando despojamos a la voz de las palabras, lo que nos queda es la identidad sonora pura. En teatro generalmente decimos que la palabra nos permite mentir. Muchas veces lo que aparecería Claro. como que cuando uno empieza a argumentar y todo esto, empieza como a poner otra cosa, ¿no? Si pusiéramos un micrófono imaginario adentro de la laringe, justo por encima de los pliegues vocales, y escucháramos el sonido antes de que suba a la boca y sea moldeado por los labios o la lengua, vamos a descubrir que el sonido original es un zumbido. Ajá. Un zumbido áspero, tosco, similar al de la boquilla de una trompeta sola, ¿sí? O el aire escapando en un globo, desinflándose. Pero este zumbido, aún siendo primitivo, ya lleva una carga energética. Lleva nuestra velocidad, nuestra atención, nuestra disponibilidad afectiva del momento. La voz es la radiografía instantánea de quienes somos en el presente. Total. Si estamos tristes, la voz se vuelve opaca y pesada. Si estamos entusiasmados, el sonido se vuelve brillante y liviano. El lenguaje puede mentir. Podemos construir una frase perfecta para ocultar lo que sentimos, pero la voz es incapaz de caretear. El sonido siempre delata el estado real de nuestro cuerpo. Y entonces, lo que me parece importante para cerrar este espacio de hoy es cuando nos observamos comunicándonos con otros, no solamente pensemos en las palabras. Registrarse en esta idea de qué pasa con el cuerpo cuando se escapan estos sonidos involuntarios mientras uno cocina, maneja o trabaja. Qué pasa con los hombros, qué pasa con el cuello, porque es una expresión del ser. Y es genuino, porque ahí no está mediado por la mente racional que le va a poner algún tipo de filtro. Entonces, bueno, me parecía importante esto porque la idea es que en el próximo capítulo vamos a hablar en los amplificadores naturales, que serían los resonadores de la voz, para luego empezar a hablar del lenguaje, y ahí ya vamos a hablar de articulación, de cómo se articulan las palabras. Entonces vamos a buscar o intentar descubrir cómo ese zumbido que sube de la laringe encuentra espacios vacíos en nuestro cuerpo y cómo nuestros propios huesos, el pecho, la boca, la máscara de la cara y la cabeza, van a funcionar como una caja de resonancia que le van a dar el color, el volumen y la belleza a nuestra voz sin necesidad de lastimar la garganta. Impresionante. Como siempre. Impresionante. No, impresionante. Como siempre, muchas gracias. Muchas es muy gracias. útil, nos ves ahí atentas, ahí a lo que Sí, decís. las veo. Estaba pensando una cosita nada más. Sí. Cuando vos haces la carrera de locución, te enseñan a hablar bien, a administrar el aire, a sacar lo más bello que tengas para dar de tu voz. Pero también una cosa que te van diciendo todo el tiempo es, bueno, a esa voz hay que darle contenido, ¿no? Porque uno puede sonar muy lindo, pero si estás hablando algo que no le llega a la gente, no, por más que hables lindo, se me vino a la mente ese consejo. Es como cuando en la danza hay alguien que tiene toda la técnica pero no te conmueve. Eso, Porque conmover es mover con. claro. Y para conmover más de una vez no necesitas técnica. Hay gente que te conmueve con otras cosas. Ahí Teniendo va. una voz horrible, rasposa. Sí, total. Porque lo que hay ahí es una conexión con lo que se siente La y cómo emoción. eso lo pasan al cuerpo y se manifiesta. Generalmente nosotros en las clases nuestras, trabajamos 3 conceptos. 2 técnicos que serían dicción o articulación, que se entienda, y proyección, que se escuche, pensando siempre que no vamos a tener un micrófono en la sala, ni vamos a estar con un corbatero, etcétera. Esos 2 aspectos son técnicos, y cualquier persona sin saber nunca haber visto teatro puede decir, entendí, no entendí, escuché, no escuché, no necesitas mucho. Total. Ahora, me gustó o no me gustó es el aspecto expresivo de la voz. Y en ese aspecto expresivo se sostiene en esto que estamos hablando de el sonido primario y luego lo que yo le puedo poner a eso que estoy diciendo, que estoy comunicando. Y ahí empieza a haber todo un interjuego entre cuánto me conmueve a mí la letra que estoy estudiando de un autor para luego trasladarla a la manera de hacerla, de decirla para conmover al público, que es el objetivo del artista escénico sobre todo.
Entonces como que hay mucha cosa. Y les decía que en teatro hoy en día hay un gran debate respecto del trabajo vocal, porque hay un concepto que se denomina vocalidad expandida y otra que es el textocentrismo. Durante décadas, no te voy a decir siglos, pero durante muchísimo tiempo el teatro se centraba en el texto que se iba a comunicar. Claro. El dramaturgo era el poeta. Entonces había un objetivo muy claro de que se te entendiera, de que fueras claro, de que fuera bello, casi como una oratoria. Y no había mucho cuerpo, estaba pensado más en la forma, como el locutor muchas veces. Sin embargo, hoy en día hay toda una textualidad y una estética que trabajan sobre la cuestión más performática, sonidos, suspiros, gritos, aullidos, la conexión con esto que estamos hablando. Yo creo que no es ni una cosa ni la otra. Siempre para mí las polarizaciones no sirven. Entonces me parece que lo que hay que hacer es esto aporta esto y ver cómo se junta. Y también qué es lo que a vos te interesa como artista. Digo, a mí no me interesa la vocalidad expandida. La puedo pensar como un entrenamiento, como un descubrimiento, pero a la hora de hacer teatro me gusta más contar el cuentito, personalmente. Muchas gracias. Rubén Maidana, como todos los viernes por medio. Pausa y seguimos.